Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 17 de diciembre de 2021, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital y les doy la bienvenida a una edición más de Mercados en Upside Capital. Partimos excusándonos por no haber grabado el podcast el día de ayer. Tuvimos acá en Upside Capital una renovación de los equipos de tecnología que usamos todos los días y obviamente eso, programarlo y dejarlo 100% en funcionamiento toma un poco de tiempo. Pero ya estamos nuevamente con todo absolutamente en línea para seguir comentando lo que ocurre en los mercados, tanto local como internacional. Partimos entonces viendo lo que está pasando en Chile. Obviamente que todas las miradas, el foco de atención de los analistas y de los inversionistas está principalmente en lo que ocurra el día domingo con la elección presidencial. José Antonio Kast por un lado, que es el candidato que por supuesto mayores garantías da al mercado de competitividad, de aumento de la inversión y de finalmente un ciclo económico más estable dentro de todo este marco de incertidumbre política y económica. Y por el otro lado Gabriel Boric, que claramente no es una alternativa que al mercado le guste. Respecto a la carrera presidencial no hay mucho más que decir, todo se define el día domingo y por supuesto vamos a estar atentos a lo que ocurra. En primera instancia, ¿qué es lo que debería pasar? Ante un triunfo de Kast vamos a tener probablemente caída en el tipo de cambio, aumento en las acciones, en el IPSA y también aumento en el valor de los bonos de renta fija. Sin embargo, si eso ocurre, creemos que va a ser un shock temporal, como igual lo fue el efecto en el mercado del triunfo de José Antonio Kast en la primera vuelta, porque los fundamentales de largo plazo siguen llenos de incertidumbre respecto a lo que vaya a ocurrir principalmente en la Convención Constituyente. De manera que si eso ocurriese, si bien el panorama es un poco más favorable para los activos locales, aún bajo nuestra opinión no está todavía las condiciones para poder incluirlos de manera importante en un portafolio de inversión o armar de frente a un portafolio de inversión de activos locales. En el caso que gane Boric va a ser un poco más de lo mismo que hemos visto, las acciones cayendo, en general el dólar subiendo y el castigo para los bonos de renta fija. Respecto a datos macroeconómicos, les recordamos que el día miércoles hicimos un análisis profundo del resultado de la última reunión de política monetaria del Banco Central de Chile, junto con el informe de política monetaria que también entregó ese mismo día. Así que les recomiendo que puedan volver a escucharlos y ahí en general está un resumen respecto a lo que se ve para 2022 y 2023 en Chile. Una inflación todavía en la parte alta de las estimaciones, pero un poco más controlada, pero un crecimiento muy bajo, llegando prácticamente a una proyección de un rango entre el 0 y el 1% el 2023. Respecto entonces a la elección presidencial y datos macroeconómicos, en general lo que se está tomando la atención de los inversionistas. Pasamos a revisar el retorno que ha tenido el IPSA, que ayer tuvo un muy buen día, subió un 2.83%, fue la segunda sesión de ganancias, otorgando un retorno los últimos 7 días de un 1.28% y un retorno durante el año del 5.15%. Respecto al dólar, en general hemos tenido movimientos si bien volátiles, pero dentro de un canal. Tuvimos un cierre el día miércoles en 850, ayer en 845 y el cobre también ayer tuvo una excelente jornada subiendo un 2.36%, marcando 4.31. A esta hora en nuestras pantallas tenemos al dólar peso cotizando en 850. Si es que miramos un gráfico de corto plazo para ver soporte y resistencia, claramente superando los niveles de 852. El próximo precio en general como objetivo estaría alrededor de los 865. Por la parte baja, los soportes están principalmente marcados en 844 y 839. En general, los fundamentos siguen siendo alcistas para el dólar, principalmente respecto a la incertidumbre política y económica que hace devaluar al peso chileno frente al dólar y por los retiros de los estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal, que en palabras simples encarecería al dólar en el mundo, que vamos a pasar a comentar en unos segundos más. Vamos a revisar las acciones el día de hoy, que caen un 1% en el último día de cotizaciones antes de la elección presidencial. Destaca la TAM, que sube a 443, un 3.62%. Dentro de las más transadas y por supuesto también de las que caen está Vapores cayendo un 1.42%, Sokimich B un 0.04% y Falabella un 1.56%. El cobre hasta ahora cotiza nuevamente al alza en 4.31, subiendo un 0.21%. En general, nuestra recomendación de inversión sigue siendo a través de fondos locales o fondos internacionales, a través de Upside Capital. Está también la opción de invertir directamente afuera mediante plataforma Pershing de Itaú, mediante la plataforma Dublín de Principal, etcétera. Hay distintas opciones, pero en general la composición de esos portafolios tiene fundamentales a favor de activos extranjeros que activos locales.
locales. Les recordamos también que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva, sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial, Itaú, Principal, entre otros, como les comentábamos. Luego, mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Pasamos a revisar mercados extranjeros. Estados Unidos ayer tuvo un mal día. Recordemos que todo esto está en un contexto de una semana sumamente importante en que la Reserva Federal comunicó al mercado en que iba a aumentar el ritmo de reducción de sus estímulos monetarios. Vamos a ver ese detalle en un segundo más. Y algo parecido con algunas diferencias que también vamos a ver, comentó el Banco Central Europeo. Ante este contexto de retiro de estímulos y próximas alzas de tasas de interés en general, eso no es bien recibido por los mercados. Si bien tuvimos el miércoles cierres positivos en Wall Street, ayer ya se revirtió esa tendencia. Los más perjudicados fueron las acciones del Nasdaq, las acciones tecnológicas, por dos motivos. Uno, porque son las que principalmente necesitan financiamiento para poder ejecutar sus nuevas tareas y obviamente este financiamiento con la alza de tasa de interés tiende a aumentar, y también porque son acciones sumamente cíclicas con un riesgo implícito en que en este contexto de alza de tasas los inversionistas prefieren comenzar a bajar la ponderación de este tipo de activos dentro de un portafolio de inversión completo. El S&P 500 ayer cayó un 0.87, el Nasdaq, como decíamos, cayó un 2.47 y el Dow Jones cayó un 0.08. Ha retrocedido bastante el retorno durante el año del Nasdaq, cerrando en lo que va al 2021 en 17.78. Sigue muy fuerte arriba el S&P 500 en un 24.30 y el Dow Jones arriba en un 17.29. Europa en general también tuvo una muy buena jornada, con el Eurostock subiendo ayer un 1% luego de los anuncios del Banco Central Europeo. El día miércoles entonces la Fed comunica al mercado que acelerará la reducción de su plan de compra de bonos y anticipa 3 alzas de tasas en 2022. Desde enero el banco comprará $60.000 millones al mes, la mitad de lo que había hecho hasta noviembre, en un contexto donde la inflación está en máximo de 40 años prácticamente. Hay algunas otras cifras que proyecta la Reserva Federal en su comunicado y en sus informes respecto a la inflación, que podría ya estar el próximo año cerca del 2.6%. El Producto Interno Bruto un 4% proyectado para 2022 y el mercado laboral en general con tasas de desempleo cayendo en Estados Unidos. Respecto al anuncio del Banco Central de Europa, anuncia que finalizará en marzo la compra de bonos de emergencia por la pandemia y que aumentará las compras regulares de bonos durante medio año para tratar de suavizar el retiro gradual de su programa de compra de deuda de emergencia. El Banco Central Europeo tenía dos planes de compra, uno de emergencia y otro más estable en el tiempo, de compra de bonos para inyectar capital en el mercado. Va a aumentar por un tiempo agotado durante el segundo semestre este plan más estable en el tiempo y va a finalizar el plan de emergencia en marzo, lo cual en el fondo es un pequeño bálsamo para el mercado que termina el día de ayer con retornos positivos. Y por último nos vamos a revisar el retorno del mercado el día de hoy. Asia tuvo una pésima jornada en general, un día negativo para los índices de renta variable. El Hansen de Hong Kong cayó 1.20, el Nikkei 225 cayó un 1.79 y el índice de Shanghai cayó un 1.16. En Europa el ánimo también es negativo, el Eurostock 600 queda en 0.86 y el DAX alemán abajo un 0.91. Y principalmente los futuros de Estados Unidos muestran también una apertura negativa, el Dow Jones cayendo un 0.44, el S&P un 0.63 y el Nasdaq un 0.96%. Es normal esperar este tipo de correcciones luego de anuncios de retiro de estímulo. Lo importante es que detrás hay economías que son capaces de, con los datos macroeconómicos que han mostrado, soportar este retiro de estímulo y los fundamentos de largo plazo se mantienen bastante claros respecto a que son mercados atractivos de inversión para nosotros acá en Upside Capital. De manera que todas estas correcciones nos entregan mejores precios de entrada para tomar posiciones. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.